tema del día. Constructora Hábitat de los Andes. Creamos entornos. El rechazo de los transportadores al nuevo operador al momento del CEP de Ibagué, del recaudo del CEP de Ibagué, Infotic, un contratista bastante polémico que tiene mucho que contar, mucha historia que no me convence mucho en la ciudad de Ibagué. Llevamos muchos años, desde 2016 o 2015, 2016, hablando de Infotic, que llegó a la ciudad de Ibagué por un convenio, por un contrato que trajo el señor Carlos Orlando Pardo Viña, que hoy se pavonea como analista de otros medios independientes, cuando fue uno de los ex superasesores de la administración cuestionada de Luis H. Rodríguez. Él era el asesor TIC, y como asesor TIC tenía que traer empresas TIC. Y resulta que la empresa TIC que trajo fue Infotic para ibagueparasentir.com, una página que no sirvió para absolutamente nada, unos kioscos digitales que tampoco sirvieron para absolutamente nada, sirvieron algunos meses y después se desaparecieron. Luego vino la flamante administración de Guillermo Jaramillo y gracias al coronel Hernán Silva desterraron a Infotic del software de la movilidad de la ciudad de Ibagué, un software que costaba más de 80, 100 millones de pesos. Se hizo un proceso de subasta inversa y se trajo a otro operador que ha generado mayores conexiones con el RUN, una mayor efectividad en el tema de los trámites del software de la administración municipal, y ahora en su tercera etapa vuelve en la administración Hurtado, ahora tras del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, en un recaudo que es bastante apetitoso, jugoso, como lo decimos en una primera nota que vamos a enviar en la mañana de hoy, pero que no convence dado este pasado que aparentemente también tienen otras ciudades de Colombia. Es una empresa de economía mixta, aparentemente al menos a diciembre del 2020, con 51% de capital público, con Infi Manizales, y este es el front que les ha servido para ellos poder hacerse algunos contratos públicos vía convenio interadministrativo, es decir, a dedo. Por eso hoy saludamos a 3 operadores importantes de la ciudad de Ibagué, movilizando Unión Temporal, a cargo de Paola Torres, su representante legal. Buenos días, Paola. Buenos días, Juan Pablo, muchas gracias por brindarnos este espacio para dar a conocer a la ciudadanía lo que nos está ocurriendo como gremio transportador. Saludamos a Paula Ramos, gerente de Cotrautor. Buenos días, Paula. Muy buenos días, Juan Pablo, a usted y a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Saludamos al gerente de Expreso Ibagué, Hernán Quiñones. Buenos días, Hernán. Muy buenos días, Juan Pablo, muy buenos días a la mesa técnica y a toda la amable audiencia de Codelconveima. ¿En qué beneficia o perjudica a la ciudad la entrega del recaudo del CEP a un operador distinto a los transportadores de Ibagué, Hernán? Bueno, Juan Pablo, esto es claro y preciso, usted lo ha dicho, aquí no hay beneficio para la ciudad de Ibagué. Aquí ha ocurrido un raponazo a los recursos del CEP y por eso tenemos que denunciarlo públicamente. En ningún momento hay un beneficio para la ciudad y menos en la forma en que se realizó este tipo de contratación directa por parte del ente gestor encargado de coordinar todo el proceso del Sistema Estratégico del Transporte Público, empezando por la forma de contratación, el desconocimiento absoluto de los procesos establecidos en la ley respecto a los operadores del sistema de transporte, y igualmente en cuanto al manejo de los recursos, como se ha indicado, cuando estamos a puertas de una contratación directa en donde se establece que esta será a cero costo, pero el fondo de esto significa tocar totalmente la tarifa como se ha dispuesto en estos documentos que ya conocemos en la ciudad, y la ciudadanía finalmente será la que pague los costos de este tipo de contrato, totalmente en desacuerdo con la ley y las normas que así lo proceden. Paula, ¿qué de bueno puede tener Infotic de Manizales, que ha ganado contratos en las administraciones de Luis H., de Jaramillo y ahora de Hurtado? Juan Pablo, nada de bueno puede tener cuando hoy en día hay un informe final de una auditoría especial de la Secretaría de Tránsito con unos hallazgos en el 2017, pero más allá de eso, Juan Pablo, fíjese cómo nos han raponado incumpliendo no solamente la ley, sino pasando por encima todos los procesos contractuales que la misma indica frente a la adjudicación del recaudo. Mírese que el 30 de mayo contestaba un oficio donde se indica que el CED no tiene la modelación operacional ni financiera. Y oh sorpresa, a los 28 días hay un convenio firmado interadministrativo 001 donde indica que el recaudo fue adjudicado. Esto claramente no deja nada bueno a la ciudadanía, nada bueno a los usuarios, particularmente
quienes finalmente se les verá reflejado todas las actuaciones que esta administración está haciendo, y por eso estamos aquí, Juan Pablo, para que la ciudadanía conozca realmente que la realidad de la adjudicación del recaudo va más allá del ser el sector transporte, sino que es un sector y una situación de ciudad, donde aquí los usuarios van a tener que sacar de su bolsillo las repercusiones que hoy en día está dejando estas actuaciones. ¿Y por qué van a sacar de su bolsillo? Juan Pablo, porque dentro de los sobrecostos se genera un 3.55%, y no solamente eso, sino porque dentro de la situación que genera en el convenio está para que Infotic durante el periodo, que son más de 15 años del contrato, tenga que supuestamente va a ser la inversión que va a salir dentro del mismo sistema. Bueno, ¿han investigado, Paola Torres, el origen societario, los presuntos incumplimientos y la idoneidad de Infotic de Manizales? Bueno, nosotros en realidad esa tarea se la dejamos a los órganos de control, pero lo que sí debemos evidenciar en primera instancia es que el sistema de recaudo centralizado, por derecho, nos correspondía a los transportadores de Ibagué. Y pues esto deriva en que de pronto vemos de alguna manera alguna mala fe en la administración, por cuanto no se tuvo en cuenta ni nos respondieron al tiempo que debían las inquietudes que teníamos respecto a la asignación del recaudo. ¿Es cierto, Hernán, que la tarifa técnica por debajo del actual 2.100 pesos les daría aún a ustedes buen margen para funcionar y no se afectaría la operación del sistema? Bueno, Juan Pablo, ellos organizaron una tabla de costos amañada, tenemos que decirlo porque la tarifa técnica en este momento es muy superior a los 3.000 pesos y por eso se hacía necesario crear el Fondo de Estabilización Tarifaria. Para ellos, la estructura de costos indica que estamos por debajo de la tarifa real que se maneja hoy en día con el usuario, que son 2.500 pesos. Pero, Juan Pablo, es delicado que ellos tomen esta apreciación para tratar de respaldar una decisión, como lo hemos dicho, muy contraria a la legalidad. Mire, Juan Pablo, que solamente le voy a comentar lo siguiente, y lo decía la doctora Paula, en la tarifa se irá a impactar en un 15.09%, no es solo el 7.55%, mire que el ente gestor se va a llevar el 1.54%, el CAPEX y el OPEX, que son los costos de inversión y los costos de mantenimiento, se lleva uno el 3%, el OPEX, que es lo que se va a llevar Infotic, del 7.55%, una sobreoferta que se va a destinar el 2%, el Fondo de Estabilización Tarifaria escasamente el 1%, y en ese sentido son 377.25 pesos que se van a llevar de la tarifa. Además de eso, Juan Pablo, tenemos que decir que un carro va a pagar 1.400.000 pesos mensuales en promedio para lograr pagar todos estos costos que se han inventado ellos allí. ¿Qué es lo delicado de esto, Juan Pablo? Tenemos que decirlo claramente que el gobierno nacional destinó 73.000 millones de pesos dentro de los fondos de cofinanciación para la tecnología. Nadie entiende, Juan Pablo, que le tengan que trasladar al ciudadano, a los transportadores, estos costos de una empresa que, según dice, aportará a cero costo el diseño del CITRET. No, Juan Pablo, 0 pesos no es, esto va contra la tarifa. Y en todos los casos, en los documentos que nos han aportado, en todos los casos, como se dice por ahí, están amarrando las cosas. ¿Qué quieren decir que ellos? Que en caso de que los recursos no alcancen para pagar los costos de inversiones de capital o el mantenimiento de la plataforma, todo irá en contra de la tarifa, de los fondos de estabilización tarifaria. De ahí saldrán los recursos para pagarle a Infotic. Entonces no es a cero costo. Y lo más delicado, Juan Pablo, vamos a hablar con el gobierno nacional. Esos 73 millones no se los pueden entregar a ellos porque se van a perder, Juan Pablo. Esto tenía una destinación específica y ellos buscaron la salida fácil, le entregaron un convenio supuestamente a 0 pesos y ya hemos visto que no es así. Esos 73 millones de pesos que tiene el gobierno nacional se tienen que quedar congelados para decidir exactamente en qué se van a invertir en la ciudad, pero no es como dice el ingeniero Yáñez, que ha inventado unas líneas de inversión a su modo y a su amaño sin saber cómo. De verdad que esto tiene una segunda versión de los Juegos Nacionales, Juan Pablo. ¿Ustedes se sienten, Paula, maltratados por la administración del CEP de Ibagué?
Juan Pablo, no solamente maltratados, aquí nos sentimos traicionados, han jugado con nosotros, han pasado por encima de la ley, particularmente la 1759 y siguientes en materia de contratación. Han desinformado a los usuarios generando unas expectativas que no son ciertas, hablándoles de que con un solo pasaje van a recorrer toda la ciudad. Eso es totalmente falso. Han tratado de dividir el gremio. Fíjese aquí que han realizado reuniones por separado, Juan Pablo. Empresas por un lado, propietarios por otro lado, con promesas que esta administración no puede garantizar. Prueba de ello fue que fuimos citadas las empresas el 4 de julio a una reunión que tuvimos los operadores. Y nuestras situaciones, observaciones de las presentaciones o de la presentación que nos hizo, donde se mostró una comparación de la propuesta de nosotros con la propuesta de Infotic, una propuesta totalmente desvalorada, con todos los argumentos técnicos, jurídicos que se dieron en la mesa, pero adicional a que no fueron atendidas estas observaciones, el 5 de julio citaron a los propietarios, donde el gerente del ente gestor y su equipo de trabajo no respondieron las preguntas que se hicieron y, por el contrario, abandonaron el recinto. Para sorpresa, Juan Pablo, al siguiente día se observa y está en los medios de comunicación un video del alcalde con no más de 15 personas reunidos, ellos propietarios. Entonces, Juan Pablo, aquí la administración ha jugado durante estos 4 años a dividir el gremio. Fíjese que de ahí es que viene aquí el gerente del ente gestor, viene aquí el mismo alcalde a decir a los comunicados y a la prensa, es que el gremio está dividido, es que el gremio no está unido, es que no les dimos el recaudo porque no tienen la unión. ¿Quién tiene usted aquí en la mesa, Juan Pablo? El gerente de Cotrautol, el gerente de Expreso Ibagué y la gerente que reúne las 5 sociedades anónimas. Señores usuarios, somos las 7 empresas de transporte público de la ciudad aquí reunidos. Todos los documentos que tienen que ver en materia de recaudo los hemos firmado los 7 o los 3 en su defecto después de ser nombrados operadores. Entonces, aquí es claramente la desinformación que le ha dado la misma administración a los usuarios, pretendiendo ver las situaciones que no son y ocultando la realidad de lo que hemos dicho. La realidad es que una recomposición frente a los recursos que ya están asignados o que ya están determinados en el CONFIS de la ciudad para la ciudad de Ibagué en materia de la implementación del SET, no son como ellos manifiestan en una recomposición rápida y mucho menos van a salir en lo que le resta a esta administración. Por eso manifestamos que están dando información que esta administración no puede garantizar y que adicional a eso, la misma ley manifiesta que estos recursos son con especificaciones precisas para lo que fue adjudicado, para lo que fue determinado. A ver, Paola Torres, si en el cronograma del CEP estaba la adjudicación del contrato del recaudo centralizado, ¿por qué entonces ustedes aseguran que existe afán de entregarlo antes de que termine esta administración? Bueno, en realidad es que el CEP tiene un documento COMPES que está fundamentado en el 4017 de 2020, que tenía un cronograma en el cual la asignación del recaudo debía haber sido el último día del mes de marzo. Sin embargo, nosotros muchas veces y en repetidas ocasiones hemos oficiado preguntando acerca de esa asignación y pues porque la ley 1955-2019 en su artículo 117 que nos dice que los operadores unidos, es decir, nosotros 3, en un solo agente recaudador constituido para tal efecto es quien ejercerá el sistema de recaudo centralizado. Y si no cumplimos con eso es que ahí sí podrían licitarlo o hacerlo por el convenio. Bueno, los transportadores de Ibagué, Hernán, ¿sí tienen el músculo para invertir y operar el sistema de recaudo centralizado? Mire, Juan Pablo, esa es la historia que le han querido presentar a la ciudad y a la comunidad en general. Los transportadores de Ibagué no tienen el músculo financiero, eso es una gran mentira, Juan Pablo. Es que si nos vamos a eso, Infotic no tiene el músculo financiero para tomar el sistema de recaudo centralizado de la ciudad. ¿Por qué lo decimos así? Si le entregaron un convenio a 0 pesos, ¿por qué se lo entregaron a 0 pesos? ¿De dónde va a salir la financiación de ese convenio? Obviamente de la tarifa y de los fondos de estabilización.
A ustedes no lo tienen, pero ellos tampoco les pidieron. No lo tiene, Juan Pablo. El tema exacto pasa porque el gobierno nacional sí se preocupó por otorgar recursos para el SET de Ibagué. Y dentro de esos 73.000 millones para tecnología, aproximadamente 30.000 millones son para el sistema de recaudo centralizado. Es que nadie entiende, Juan Pablo, cómo es posible que existiendo unos recursos públicos de la cofinanciación nación-municipio, 73.000 millones, tengan que entregarle a un privado, porque eso es más un privado, con unos antecedentes ya conocidos, donde al parecer hay detrás un senador que ya sabemos que está en unos serios problemas, que le entreguen a un privado esa situación para que se asuma a costo de la tarifa, a costo de los usuarios, a costo de los transportadores, una inversión que tiene unos recursos específicos por parte del gobierno nacional. Eso no cabe en cabeza de nadie, Juan Pablo. Los estudios indican que los operadores solamente tenían que colocar las tarjetas inteligentes sin contacto y además después del año 6 y 7 hacer la reposición de los equipos. Nosotros tenemos el capital más importante, que son los vehículos, vale más de 75.000 millones. No lo decimos las empresas, los propietarios, que son los que conforman el fondo, las empresas como la célula de la economía. Entonces, ¿cómo van a creer que una empresa de estas tiene recursos para eso? Y se los decía en la pasada reunión, ¿de dónde van a sacar los 42.500 millones? Muestre Infotis si tiene ese dinero. No tiene ese dinero, Juan Pablo, no tiene ese músculo financiero y todo se lo cargaron a la tarifa. Todo se lo cargaron al usuario. Antes de que se acabe este año y que se vaya el ingeniero Andrés Hurtado, tendrá que subir la tarifa a 200 pesos. ¿Quién va a pagar esto? El usuario. ¿Quién paga esto? La ciudad. ¿Qué va a pasar con los recursos que sí otorgó el dinero el gobierno nacional? ¿Quién los va a coger? Ojo con eso, Juan Pablo. Ahí está el asunto. Un negocio que se hizo a la carrera en una semana, en una reunión extraordinaria que se celebró el 15 de junio la Junta Directiva del ente gestor, con observaciones que hizo la delegada del Ministerio de Hacienda, el por qué no se le da la prioridad a los transportadores como lo establece la ley 1955. Ella tenía dudas sobre la adjudicación de este contrato y es triste decirlo, el SET no ha puesto un ladrillo en la ciudad con los recursos del SET. No hay un paradero para mostrar. Esa vía que hicieron en la carrera quinta creo que son recursos del municipio y ya está siendo objeto de observaciones por lo mal construida, por el asfalto que allí se adjudicó. Entonces, ¿cómo le van a meter a la ciudad un cuento de que aquí van a haber estaciones de donde la gente se podrá cambiar, que un solo pasaje, que esto es la modernidad? Muéstrenos la mínima inversión del sistema estratégico en 4 años que lleva el ingeniero Untrao y Yáñez y le damos la razón. Perfecto. Paola Torres, ¿qué acciones jurídicas van a implementar para evitar que estos señores de Infotic de Manizales operen el servicio de recaudo centralizado en Ibagué? Bueno, nosotros, ¿qué pensamos? Que la ley está de nuestro lado, entonces todo lo que esté dentro del marco constitucional lo llevaremos a cabo. Además, pues tener claro que esto no es solo la defensa de nosotros como operadores, sino los propietarios y un sector económico de la ciudad, una ciudad que tiene mucho desempleo y que en este momento cobija 917 unidades vehiculares con sus conductores, sus familias y sus propietarios. Bueno, sí, ¿sienten apoyo, Paula, de los gremios económicos del Tolima? ¿Cuáles sí, cuáles no los han apoyado? Entiendo que hoy va a haber sendas reuniones con gremios y con otras personas. Juan Pablo, dentro de toda la defensa y dentro de toda la contextualización real que le queremos dar a la ciudad, incluida a los gremios económicos, hemos programado y ya hemos convocado reunión con ellos que se va a llevar a cabo en el transcurso de esta semana, al igual que con propietarios, porque aquí hay que informar la verdad. Aquí nosotros, es la primera vez, Juan Pablo, de hecho que salimos a medios de comunicación, los tres, y bajo un escenario totalmente sincero, para desinformar lo que esta administración a través del ingeniero Yáñez y el mismo alcalde han manifestado a la ciudadanía. Juan Pablo, aquí hay que hacer de frente a los componentes técnicos, financieros y legales, y eso es lo que queremos decirle a los gremios económicos, a los propietarios, a los usuarios especialmente, donde aquí frente a la implementación del SET, que se dice ir tan avanzada, en donde está la actualización de demanda y oferta. Este es un sistema que va a pasar como en todos los 9 restantes que ha pasado en el país, Juan Pablo. Aquí vamos a ver un desequilibrio financiero, en donde se ha visto que se adjudica un recaudo donde no hay la estabilidad financiera, donde no está el componente, donde el mismo SED ha manifestado que no tiene
la estructura financiera. Entonces, ¿cómo fue adjudicado un SED? ¿Cómo vemos ese costo de tarifa que mencionaba y que está dentro de los anexos de la adjudicación de ese convenio cuando no lo tiene? Aquí no tenemos nada de semaforización, aquí no tenemos la garantía o la estabilidad jurídica, aquí están jugando con la tabla de venta y renta para hacer una división entre los mismos propietarios, los operadores, y lo que no se ha dicho es la realidad. ¿Dónde está la plata para la tabla de venta y renta? ¿En dónde está? Esta ciudadanía y esta administración particularmente debe tener claridad y debe dar el enfoque que realmente debe ser, Juan Pablo. La Cámara de Comercio de Ibagué, muy cercana al concejal que se ufana a ser cercana a los transportadores, Miguel Bermúdez, ¿ha oficiado a la alcaldía en favor de ustedes? ¿Bermúdez u otro concejal se ha pronunciado en favor de ustedes? Bueno, la verdad, Juan Pablo, no conocemos que el concejal Miguel Bermúdez, quien sí ha pertenecido al gremio del transporte, haya presentado alguna solicitud o haya por lo menos intercedido en favor de los transportadores. No lo conocemos en el periodo que lleva como concejal. Y la Cámara de Comercio, pues siempre estos gremios se han resaltado por su alejamiento al transporte. Entonces no conocemos que ellos hayan hecho alguna gestión de acercamiento cuando se trata de una problemática como la que estamos viviendo. Solamente cuando han existido algunas amenazas de paro por algún grupo de propietarios, ellos han intervenido para evitar afectaciones, pero no en favor del gremio y menos en una situación tan crítica como la que tenemos en estos momentos, Juan Pablo. Paula. Sí, Juan Pablo, aquí básicamente adicional es manifestar que dentro de la reunión que vamos a convocar, y como lo hemos mencionado en el transcurso de esta invitación, es que vamos a defender los intereses de la ciudadanía. Aquí, mientras esta adjudicación que se genera en ese convenio interadministrativo, no vamos a permitir, se lo manifestamos al alcalde en agosto del 2022 cuando nos citó a una reunión a mostrarnos los porcentajes de comisión que cobraban por la implementación del sistema de recaudo en otras ciudades, diciendo que aquí no iba a pasar lo mismo. Y mire hoy, casi un año después, un convenio interadministrativo, unos soportes que de por sí, soportes que vemos de una vez malintencionados, mientras a nosotros en un oficio del 12 de mayo nos estaban diciendo que no había respuesta y que les diéramos más tiempo, estaban firmando el 15 de mayo unos documentos de acuerdo a los anexos, es decir, 3 días después. Aquí básicamente vamos a defender los intereses de los usuarios, de la ciudadanía. No vamos a permitir que estos sobrecostos vayan cargados a ellos cuando la nación, y aquí ya se ha hecho un trabajo fuerte para que se adjudiquen esos recursos que ya están y que esta administración quiere hoy en día desconocer. Paola Torres, gerente de la Unión Temporal Movilizando, que agremia 5 sociedades anónimas del transporte de Ibagué. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el tema del día de Econoticias. Gracias, Juan Pablo. Querido Hernán Quiñones, gracias por estar con nosotros. Que vuelva. Gracias, Juan Pablo. Sí, y quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle a la ciudadanía en general de la ciudad de Ibagué. Las empresas transportadores estamos comprometidos con el sistema estratégico. Queremos que el transporte de nuestra ciudad se modernice. Queremos que se aplique la modernidad, que los recursos que se otorgan se inviertan como debe ser, pero no vamos a permitir que estos recursos se desvíen y menos que con decisiones equivocadas se quiera afectar a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros le vamos a pedir a la ciudadanía, que estén atentas y que apoyen estas decisiones, porque esto no se trata de favorecer 4 o 5, como siempre dicen, un grupito de empresarios. No, aquí es la ciudad la que está de por medio y queremos decirlo claramente, el sistema estratégico no ha puesto un ladrillo en esta ciudad para que vengan a sacar pecho. Les quedan 5 meses a ese alcalde y no conocemos la primera obra. Valga la oportunidad, Juan Pablo, para decirlo que en la reunión extraordinaria de la Junta Directiva del SET, por primera vez están autorizando al gerente para que adelante la fase 1 de semaforización de la ciudad. ¿Qué nos dice esto? Falta de gestión, falta de compromiso de esa entidad que hoy en día tiene 34 funcionarios devengando salarios y no cualquier sueldo, y no se ve el trabajo. Nosotros creemos que hay una ineptitud allí porque no le han presentado el primer proyecto del gobierno nacional encaminado a invertir los recursos del SET, y sino que se los muestren a la ciudad. No hay nada, Juan Pablo. Queremos el apoyo de la ciudad, queremos el apoyo de la gente, de los transportadores en general, porque aquí es un frente unido en defensa de la ciudad. Aquí no hay intereses particulares, Juan Pablo. Paula Ramos, gerente de Cotrautol, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Paula.
Juan Pablo, muchas gracias a usted, gracias a toda la audiencia. Estaremos informando a través de los diferentes medios, de las páginas, la situación actual que conlleve y el proceso que se adelante con todo lo que tiene que ver la adjudicación del recaudo, de la manera como lo ha hecho esta administración, que como lo hemos dicho es una manera ilegal y de mala fe para los transportadores y para la misma ciudadanía. Perfecto, ya viene el ping-pong político de Econoticias con el general Fernando Murillo, el outsider de las elecciones a la alcaldía de Ibagué. Ya regresamos. Constructora Hábitat de los Andes. Más de